Hoy, en Vivir lejos, hablar cerca, tenemos otra vez a Yuli, que ya nos habló de sus experiencias con las tribus indígenas de Colombia y hoy nos va a contar cuándo dejó Colombia por primera vez. Hola Yuli, Hola Miguel, muchas gracias de nuevo. entonces hoy nos vas a contar cuando viniste a Lyon. Sí, esa fue mi primera experiencia de salir de Colombia. Fue un gran viaje, muy, muy importante para mí, creo que el más importante de mi vida. Tenía apenas 22 años, acababa de salir de la universidad y bueno, decidí viajar porque quería mejorar mi francés y decidí viajar con un programa que se llama Filles Vert. Y, y allí conocí, bueno, una familia con la cual trabajaba y con la que vivía. Y bueno, aprendí el francés y sobre la cultura francesa, sobre, sobre todo en realidad, sobre todo lo que tiene que ver con Francia. Y fue una experiencia maravillosa para mí. ¿Cómo era la familia? ¿Cuántos hijos tenían? Claro, mira, fui muy afortunada, era una familia, era la primera vez que ellos acogían a una fille au pair y era la primera vez para los dos, entonces era muy lindo. Yo tenía a cargo dos niños, una niña de 6 años y un niño de 10 años. ¿Y me podrías contar un poco tu día a día con los niños? Claro, bueno, en general las mañanas eran muy tranquilas. Los padres se encargaban de levantarlos y de darles el desayuno. Ellos los llevaban a la escuela y mientras tanto yo me arreglaba porque debía ir a mis clases de francés cerca a la Ópera de Lyon. Y, y así era. Entonces en las mañanas tomaba mis clases con otras chicas Fillobert también que aprendían el francés y yo después iba a recoger a los niños a la escuela. Generalmente era tal vez a las 4 de la tarde, ya los niños habían hecho todo su, bueno, habían estudiado y yo los recogía, nos tomábamos la merienda, hacíamos las tareas, yo aprendía junto con ellos. Para mí fue también interesante porque la niña de 6 años estaba aprendiendo a leer y a escribir y fue muy interesante ver cómo enseñan el francés en la escuela, ¿no? Para que los niños aprendan a escribir. Así que yo aprendía también algunas técnicas y aprendíamos juntas a escribir, sobre todo las palabras más difíciles, ¿no? El francés es bastante difícil de escribir. Y el niño era un poco más autónomo, ¿no? Ya tenía 10 años. Luego, en algunos días íbamos a sus clases extraescolares. Al niño le gustaba mucho tocar música, ¿no? Entonces, a veces tenía clases de batería, otras clases de guitarra. En cambio, la niña era un poco más de moverse, entonces íbamos a la gimnasia o también algunas clases de baile. En un momento tuvo sus clases de baile clásico y, y ya terminábamos, los bañaba, bueno, sobre todo a la niña que era más pequeña, y ya a las 6:30 o 7 de la noche llegaba la madre a hacer la cena y el padre llegaba un poco más tarde a continuar ya con los deberes de, pues, de lo que tiene que hacer ya, acostarlos em, y revisar un poco los deberes, qué tal les fue y todo esto. Era bastante tranquilo en realidad. ¿Y qué piensas de la ciudad de Lyon? ¿Te gustó vivir allí? Me encantó. Lyon es una ciudad maravillosa, histórica y para mí vivir la experiencia de haber vivido en otro país, en esta ciudad, fue maravilloso. Me encantaba el parque de la Tête d'Or. Me encanta mucho cómo los franceses toman estos espacios, ¿no?
de, de los parques, también al lado de los ríos, cómo se apropiaron de estos espacios para pasar tiempo con su familia, con sus amigos, hacer picnic, ¿no? Aprovechar el buen tiempo. Eso me gustó mucho y lo disfruté mucho también. Muchas gracias otra vez, Julie. Gracias a ti por volverme a invitar y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Seguramente.